Hola jóvenes, buenos días. Hoy vamos a comenzar a ver derivadas usando formularios. Aquí durante el proceso de la clase vamos a ir armando el formulario. La primera formulita, si y es igual a una constante, su derivada va a ser cero. Siempre la derivada de una constante es cero. Vamos a ver un ejemplo. Si f de x es 5, tenemos que determinar f' de x. Nosotros aquí vemos que la función es constante. Recuerda que la pendiente de la tangente a una función, esa es la derivada. Si nosotros tenemos una constante y igual a c, es horizontal, por lo tanto su pendiente siempre es cero. Por eso la derivada de cualquier constante es cero. Continuamos. Si n es un número real, pertenece a los números reales, y si y es igual a x a la n, entonces y' es nx a la n menos 1. Esto también va al formulario. Por ejemplo, si y es igual a x a la 8, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar este exponente, el 8, y lo vamos a bajar como coeficiente. Vamos a poner aquí y igual a x a la 8. Este coeficiente lo bajamos, perdón, ese exponente lo bajamos como coeficiente, así como está aquí. En este caso n es 8. Por lo tanto, la derivada es el coeficiente 8x, y al exponente le vas a restar 1, 7. Este sería tu resultado. Recuerda, bajas el exponente como coeficiente, así como aquí, y al exponente le restas 1. Vamos por lo siguiente. Tenemos que calcular la derivada de y igual a x. ¿Ok? Nosotros aquí tenemos implícitamente un 1 como exponente. Vamos a bajar ese 1 como coeficiente en la derivada. 1 por x a la 1 menos 1, o sea 0. Recuerda que x a la 0 es igual a 1. Entonces te va a quedar la derivada 1 por 1. Tu resultado es 1. Este sería el valor de tu derivada, 1. Ok, vamos a ver otra ecuación. Si y es igual a cx a la n, su derivada va a ser la siguiente. Aquí vas a tomar el coeficiente y el exponente y los vas a multiplicar. Y al exponente le restas 1. Y esto va para el formulario. Ahí está. De manera general, si tú tienes una constante que multiplique una función, la derivada va a ser la constante por la derivada de la función. En este caso,
tú te das cuenta. Lo voy a escribir aquí a un ladito para que se vea. Y es igual a cx a la n, la derivada es cnx a la n menos 1. Esto lo tomarías como f de x y su derivada es eso, nx a la n menos 1. Por lo tanto te da este resultado. Ok, bueno, esto también va al formulario. Continuamos. Por ejemplo, si nosotros tenemos y igual a 5x a la séptima y nos piden calcular su derivada, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a tomar coeficiente por exponente. 5 por 7 y nos queda 35. Y al exponente le restamos 1 y ya calculamos la derivada. No hay mucha ciencia con eso. Ok, a ver. Vamos ahora a ver otra formulita. Otra formulita que la vas a usar en tu examen. Si y es la suma de dos funciones, f y g, la derivada va a ser la suma de las derivadas. Esto, decíamos, va al formulario. Ok. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Vamos a ver un ejemplo con eso. Por suma se entiende suma o resta, ¿ok? Bueno, vamos a tener esa función y nos piden encontrar su derivada. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a tomar la derivada de cada término. Sería la derivada de 7x a la cuarta menos la derivada de 2x cúbica más la derivada de 8x más la derivada de 5. Acuérdate, la notación prima, y prima significa derivada, ¿ok? Vamos a tener entonces que y prima va a ser igual la derivada de 7x a la cuarta. Acuérdate que tomas coeficiente por exponente. Te queda 28. Y el exponente le restas 1. Menos la derivada del siguiente término, coeficiente por exponente. Y queda 6x. Y al exponente le restamos 1. Más. Aquí recuerda que hay un 1, ¿ok? Coeficiente por exponente. 8x y le restamos 1, 0. Y la derivada de una constante es 0. Más 0. Aquí, ¿qué es lo único que vamos a hacer? Vamos a quitar este x a la 0, que recuerda que es 1. Y vamos a quitar ese más 0, ¿ok? Que no aporta nada. Sería y' igual a 28x cúbica menos 6x cuadrada más 8. ¿Ok? Como te das cuenta, no tiene ciencia. Es nomás multiplicar coeficiente por exponente y restarle 1 al exponente. Coeficiente por exponente y le restas 1. ¿Ok? Igual acá, nomás que aquí te queda x a la 0, que sabes que es 1, y la derivada de la constante es 0. Bueno, vamos a ver otra formulita. Cuando tú tienes
el producto de dos funciones. Hay un error muy común que no debes de cometer en tu examen. La derivada no va a ser igual al producto de las derivadas. No vas a tomar los dos términos, los derivas y los multiplicas. No. ¿Ok? ¿A qué sí va a ser igual? Y' igual a f' por g más f por g'. ¿Ok? ¿Qué es lo que haces? A cada una la multiplicas por la derivada de la otra y lo sumas. Esto va al formulario. Si tienes manera de descargar algún formulario por ahí, adelante. Tu libro también debe de traer. Después vemos en qué página viene. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tú vas a tener esto, ¿no? Aquí f va a ser esto. Y tu segundo factor es g. Entonces, f de x es tu primer factor. Y su derivada es, multiplicas coeficiente por exponente. Y al exponente le restas 1. Menos coeficiente por exponente y le restas 1. Seguimos con g. G de x es nuestro segundo factor y su derivada va a ser igual coeficiente por exponente y le restas 1 al exponente más, acuérdate que aquí implícitamente hay un 1, ok, hay un 1 implícito, más coeficiente por exponente y le restas 1 al exponente. Ahí está. Por lo tanto, y' va a ser igual a f por g'. ¿Qué es esto, no? Más f' por g. Ahí está. Si no quieres desarrollarlo, no importa. Si lo entregas así va a estar bien. ¿Ok? Bueno. Vamos ahora por la derivada de una división. La derivada de una división. Bueno, voy a escribir acá por el espacio. F entre G no va a ser la división de las derivadas, la derivada del numerador entre la derivada del denominador. No, es otra formulita. Y' es igual a G por la derivada de F menos F por la derivada de G entre G al cuadrado. Y esto va al formulario. A lo mejor estás pensando, bueno, ya son un montón de fórmulas las que vamos a usar. Sí, pero te das cuenta visualmente cuál es la fórmula que vas a usar. No es muy difícil. Vamos a continuar. Por ejemplo, si tú tienes
eso y te piden encontrar la derivada. ¿Cómo la vamos a calcular? Primero que nada, f es el numerador, f' es la derivada de cada término. Acuérdate, en un polinomio su derivada es la derivada de cada término. La derivada de 2x cúbica, multiplicas coeficiente por exponente y le restas 1 al exponente. Y la derivada del 4, el 4 es constante, por lo tanto su derivada es 0. Seguimos, g de x es el denominador, por lo tanto su derivada es coeficiente por exponente y se le resta 1 al exponente, más la derivada de 1, 0. Estos valores los sustituimos aquí en nuestra formulita y y' va a ser igual a el denominador que digan por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Ok, y ahí está. Muy bien. Vamos ahora por otro ejercicio. Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos funciones algebraicas con una constante y una variable en el denominador? Antes de poder derivarlas, tenemos que llevarlas al numerador. Por ejemplo, si tú tienes y igual a 1 entre x cúbica, ¿cuál será su derivada? Puedes hacerlo como una derivada de división, pero te va a llevar mucho tiempo. Sin embargo, tú llevaste álgebra. Tú recuerdas que esto, si tú llevas este factor al numerador, lo tienes que pasar con signo contrario al exponente. Sería x a la menos 3, ¿ok? Recuerda que tú puedes mover factores del numerador al denominador o del denominador al numerador, cambiándole el signo únicamente al exponente. ¿Ok? Y ya que tienes eso, encuentras su derivada. Coeficiente por exponente. Y le restas 1 al exponente. Otro error muy común. Dirían, menos 2. No. Acuérdate que menos 3 menos 1 es menos 4. Y esta sería la derivada. ¿Ok? No le pongas menos 2 al exponente. Otro ejemplo. Si tú tienes y igual a 3 sobre x a la 5, tú tienes una constante sobre un x a la n, una constante entre un x a la n. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a subir ese x a la 5 al numerador con signo contrario en el exponente. Sería 3x a la menos 5. Todavía no es derivada, ¿no? Ahora, su derivada va a ser coeficiente por exponente. Y al exponente le restas 1. Y ahí está. ¿Ok? Como te das cuenta, las derivadas de polinomios, derivadas de productos, derivadas de divisiones, no tienen mayor ciencia. ¿Ok? El problema está, a lo mejor, en el álgebra, cuando te pidan reducir a la mínima expresión. Vamos ahora a ver ejercicios. Nosotros vamos a tener y igual a 7x menos 5. ¿Cómo vamos a encontrar su derivada? ¿Cómo la vamos a encontrar? Como tú tienes un polinomio,
su derivada va a ser la derivada de cada término. Fíjate, si tú tienes un polinomio de grado 0, una constante, por ejemplo, y igual a 5, su derivada es 0. La derivada de 8 es 0, la derivada de menos 2 es 0. La derivada de cualquier constante es 0. Muy bien. Ahora, la derivada de 5x es 5, de 8x es 8, de menos 3x es menos 3. Entonces, la derivada de 7x es 7. 7 menos la derivada de 5, que es 0. Y esto nos queda 7. Recuerda, la derivada de una recta, tú tienes una recta, mx más b, m y b son constantes, su derivada es m. ¿Ok? Así como aquí. ¿Por qué? Porque m, acuérdate que en geometría analítica viste que m era la pendiente de la recta. Continuamos. Y igual a 8 menos 3x. El problema nos pide encontrar la derivada. Se resuelve igual. Y' va a ser la derivada de 8, 0. Menos la derivada de 3x, 3. Esto queda menos 3. ¿Ok? No tiene mayor ciencia. Bueno, vamos ahora por las funciones de segundo grado. Tenemos eso. Si tú recuerdas, empezamos a ver hace unas clases las derivadas usando las reglas de los 4 pasos. Cuando el límite, más bien la del límite cuando h tiende a 0. ¿Y qué decíamos allá? Que un polinomio de grado 0, perdón, sí, de grado 0 como las constantes, su derivada era 0. ¿Ok? Un polinomio de grado 1 te daba una derivada de grado 0. Ahora, un polinomio de grado 2 te va a dar una derivada de grado 1. Un polinomio de grado 5 te da una derivada de grado 4. En general, una derivada de grado n te va a dar, o más bien una función de grado n te va a dar una derivada de grado n-1. Le vas a restar 1 al grado. Aquí, es de grado 2, nos tiene que dar una de grado 1. Vamos a hacerlo, ¿no? ¿Para qué es todo esto? Para que compruebes si te va saliendo bien. Y' es la derivada de 1, es 0, menos la derivada de 2x, es 2, menos la derivada de x cuadrada. Multiplicas coeficiente por exponente y al exponente le restas 1, ahí está. Por lo tanto, esto es menos 2 menos 2x. Esto sería tu resultado. Continuamos. Tenemos esta función y igual a 4x cuadrada más x más 1. Nos piden encontrar su derivada. Es un polinomio, por lo tanto tenemos que calcular el polinomio de cada término. La derivada de cada término, ¿no? La derivada de 4x cuadrada. Multiplicamos coeficiente por exponente. Y al exponente le restamos 1. Ahí está. Más, ¿cuál es la derivada de una x? Pues 1. Y la derivada de 1 que es constante, 0. Entonces esto nos va a quedar 8x más 1. Ahí está. Vamos ahora por otro ejemplo.
Ahora tenemos un polinomio de grado 3. Nuestra derivada nos va a dar de grado 2. Vamos a calcular la y' va a ser igual al coeficiente que está aquí, que es 1, por el exponente, 3. Y al exponente se le resta 1. Menos, continuamos, coeficiente por exponente. Y al exponente se le resta 1. Más la derivada de 5x es 5, menos la derivada de 2, que es 0. Por lo tanto, esta derivada nos queda 3x cuadrada menos 6x más 5. Muy bien. Continuamos. Tenemos esa función y queremos encontrar su derivada. ¿Cómo la vamos a calcular? Término a término. Coeficiente por exponente. Y se le resta 1 al exponente. Menos coeficiente por exponente. Y se le resta 1 al exponente. Y la derivada de 1 es 0. Y este sería tu resultado. Ok. Bueno, aquí tú tienes una fracción. No le tengas miedo. Cuando veas fracciones, pero que en el denominador haya constantes, no le tengas miedo. ¿Por qué? Porque esto, 1/8, es constante. Es como si estuvieras manejando aquí 3, 5. ¿Ok? Sigue siendo constante. Que es fracción, sí, pero sigue siendo constante. Bueno, su derivada va a ser coeficiente por exponente, sería 1/8 por 8, son 8/8. Los multiplicas y te queda 1. 1. Y el exponente le restas 1. Menos coeficiente, que es 1, por exponente. Y el exponente le restas 1. Esto te queda x a la séptima menos 4x cúbica. Y ahí está. No, porque sí. Ahí tenemos un polinomio con 4 términos. No va a estar más difícil porque tiene 4 términos. Va a estar más larga, sí, pero se hace lo mismo. Vamos a tener y', coeficiente por exponente. Y al exponente se le resta 1. Menos coeficiente por exponente. Y al exponente se le resta 1. Más coeficiente por exponente. Y al exponente se le resta 1. Menos la derivada de 7x es 7. Y ahí está. ¿Ya ves? Únicamente hay que multiplicar y restar. Multiplicar y restar. Y es todo. Vamos por otro ejemplo. Ahora nuestra variable independiente
Ya no es X, ahora es T. Que lo vamos a trabajar igual, ¿ok? Únicamente cambia en vez de X, T. Vamos a calcular la derivada de Y respecto a T. ¿Por qué lo escribimos así? Porque generalmente Y' es la derivada de Y respecto a X. Entonces, vamos a usar esta notación ahora. Que pudiéramos usar la notación del punto, pero pues vamos a usar esa. Vamos a derivar. Vamos a tomar coeficiente por exponente, 4 cuartos, te queda 1. Y al exponente se le resta 1. Menos coeficiente por exponente, te queda 1. Y al exponente se le resta 1. Es 2, te queda exponente 1. Y este sería tu resultado. Queda en un solo paso, ya no tienes que hacer f de x más h, restar f de x, después dividirlo entre h y al último calcularle el límite. Ok, aquí sale en un paso. Ok, bueno, vamos a continuar. Tenemos que calcular la derivada de y respecto a x. Y hacemos lo mismo que hemos estado haciendo. Coeficiente por exponente nos da 1. Nos da 1. Y al exponente le restamos 1. Menos la derivada de una x es 1. Y ahí está. Ok. Ahora vamos a ver una pequeña aplicación. Nosotros tenemos que el volumen de una esfera depende del radio. Y es 4/3 de pi por radio al cubo. Ok. Vamos a encontrar la derivada del volumen respecto al radio. 4/3 es constante, pi es constante, por lo tanto, 4/3 de pi, 4/3 de pi es constante. Lo manejamos como si fuera un solo coeficiente. El coeficiente por el exponente. Y al exponente se le resta 1. Aquí no se suele entregar así la respuesta, se reduce el 3 entre 3, se cancela y queda 4pi por radio al cuadrado. Y esa es la derivada del volumen respecto al radio. O dicho de otra manera, la variación del volumen a cómo cambia el radio. Ok, vamos a ver ahora una función g de y. Aquí se sigue haciendo lo mismo para encontrar la derivada, únicamente que ya no manejamos f como función, sino manejamos la letra g. Y nuestra variable independiente ya no es x, sino que es y, pero se sigue manejando igual, así como la derivada lo representamos como f', aquí va a ser g'. Ok, y vamos a tener coeficiente por exponente, y al exponente se le resta 1, más coeficiente por exponente, y al exponente se le resta 1, menos coeficiente por exponente, y al exponente se le resta 1,
más la derivada de 1 es 0, ¿ok? Esta sería tu respuesta. Muy bien, vamos ahora a encontrar la derivada de esta función f mayúscula. Antes de derivarla, si nosotros tenemos monomios, o sea, un solo término en el denominador, que sea variable, en este caso x cuadrada, la vamos a mandar al numerador con exponente negativo. Esto sería igual a x a la menos 2. Y esto ya lo podemos derivar con nuestras formulitas. F' de x sería coeficiente por exponente, y al exponente se le resta 1, más la derivada de 3x es 3, más coeficiente por exponente, 1 por menos 2 queda menos 2, y al exponente se le resta 1, ¿ok? Y ahí está, esa es tu respuesta. Vamos por otro ejemplo. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajarla antes de derivarla, así como hicimos aquí, que la trabajamos antes de derivarla. Aquí en el primer término tú pudieras decir, bueno, vamos a usar una derivada de una división. Lo puedes hacer, pero te va a quedar muy extenso. ¿Qué se prefiere hacer aquí? Representarlo como un tercio de x cúbica, este primer término. Y el segundo, subir el denominador con exponente negativo, ¿ok? Y esto ya es más fácil derivarlo. F' va a ser coeficiente por exponente, da 1, y al exponente se le resta 1. Coeficiente por exponente queda menos 9, y al exponente se le resta 1. Y ahí está. Ahí está. Vamos por otro ejemplo. Aquí tú tienes 6x a la quinta en el denominador, ¿ok? A lo mejor tú pudieras pensar, el 6x a la quinta lo vamos a pasar al numerador con exponente negativo. No. Esto es lo mismo que 5 sextos por 1 sobre x a la quinta, ¿ok? Entonces ese 5 sextos lo manejas como constante. 5 sextos. Y ese denominador ya lo pasas al numerador con exponente negativo. Y esto ya lo derivas. H' de x sería 5 sextos por menos 5. Y al exponente le restas 1. ¿Ok? Esto quedaría menos 25 sextos de x a la menos 6. Y ese sería tu resultado.
tienes esa función f de s igual a raíz de 3 por aquello. Acuérdate que cuando tú tienes un coeficiente de toda una función, o más bien un coeficiente que multiplica a toda la función, puedes sacar ese coeficiente de la derivada. F' de s sería raíz de 3, ese lo puedes dejar ahí, por la derivada de s cúbica menos s cuadrada, la derivada de ese binomio, ok, quedándote la derivada de s cúbica es 3s cuadrada menos la derivada de s cuadrada, 2s, y lo puedes dejar representado así, ok, así como aquí tú derivabas coeficiente por exponente. Acuérdate que este coeficiente lo puedes dejar de fuera y derivar únicamente la x cúbica, que te queda menos 3x a la menos 4. Y a la hora de multiplicar 3 por menos 3, llegas al menos 9. Es lo mismo que aplicamos aquí. Okay. O tu formulita que decía, y igual a c por f de x, y' es c por la derivada de f de x. Esto lo puedes tomar como c y esto como f de x, ok, y únicamente derivas esas s. Vamos a continuar. Vamos a derivar eso. Vamos a hacerlo de dos maneras para comprobarlo. Con nuestra formulita de producto y primero multiplicándolo y después derivando todo el polinomio. Nos va a quedar usando nuestra formulita. Si tú descargas un formulario y aquí en vez de f y g tienes un y b, también es válido, ¿ok? Aquí nosotros le llamamos a las funciones f de x, g de x. En otros formularios, otros autores de ciertos libros también le llaman función u de x y función v de x, pero es lo mismo, ¿ok? Bueno, vamos a hacer esto. F es nuestro primer factor. F' es la derivada de f, quedándote la derivada de 2x cuadrada más la derivada de 5, que como es constante su derivada es 0. Seguimos con g. Vamos a tener 4x menos 1 y calculamos la derivada. La derivada de 4x es 4 y la derivada de menos 1 es 0. Y así quedaría entonces la derivada. Vamos a sumar esto, ¿no? Fíjate, f' por g, f' por g, más f por g'. Te quedaría f' por g más f por g'. Así lo pudieras entregar, pero como queremos comprobar qué es la derivada de esto desarrollado, vamos a desarrollarlo. Quedaría 16x cuadrada
menos 4x más 8x cuadrada. Y por último, más 20. ¿Y qué hacemos? Vamos a reducir términos semejantes. Nomás eso, ¿verdad? Quedándonos 24x cuadrada menos 4x más 20. ¿Ok? Esta sería la derivada. Vamos ahora a desarrollar esto para comprobar que sí sea la derivada. Esto es lo mismo que 8x cúbica menos 2x cuadrada más 20x menos 5. ¿Ok? Eso es y. Y la derivada de y, usando ese polinomio, sería 24 y le restas 1 al exponente, menos coeficiente por exponente y le restas 1 al exponente, más la derivada de 20x es 20 y la derivada de menos 5 es 0. Y llegamos a lo mismo, ¿ok? Ya comprobaste que son iguales, que puedes usar esto o lo puedes desarrollar. Si en tu examen tú tienes esto y te piden derivarlo, puedes hacerlo como tú quieras, ¿ok? Como tú quieras. Puedes desarrollar y derivar o puedes usar la fórmula del producto, que si lo entregas de esta manera estaría bien, ¿ok? Estaría aceptable. Bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos a derivar esto usando el producto, ¿ok? La derivada del producto. F, vamos a emitir la dependencia de X. Esto que dependa de X. F va a ser igual a 2x cuarta menos 1. Por lo tanto, su derivada es 8x cúbica, ¿verdad? Multiplicaste coeficiente y exponente y le restaste 1 al exponente. Seguimos con G. Es 5x cúbica más 6x. Por lo tanto, G' multiplicas coeficiente por exponente y al exponente le restas 1. Y la derivada de 6x es 6. ¿Ok? Entonces Y' va a ser esos productos. Vamos a tener 2x menos 1 por 15x cuadrada más 6 más 8x cúbica por 5x cúbica más 6x. Y ahí está, ya quedó. Ok, sí está bien. Aquí hace falta una a la cuarta, ¿no? A la cuarta. Aguas con eso. Bueno, continuamos.
Nos piden encontrar la derivada de f de t. Bueno, aquí para no confundirnos ya no vamos a usar f y g. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A cada uno de los términos lo multiplicamos por la derivada del otro. F'. O le podemos poner otra letra. H. ¿Para qué? Para seguir usando f y g como nuestros factores. F va a ser t cúbica menos 2t más 1, por lo tanto f' es la derivada de esto, 3t cuadrada menos 2. G es 2t cuadrada más 3t y su derivada es 4t más 3. La derivada de h de t va a ser el producto cruzado de esto. Entonces, ok, si lo acomodas así, multiplicas cruzado y lo sumas. Sería t cúbica menos 2t más 1 por 4t más 3 más 3t cuadrada menos 2 por 2t cuadrada más 3t. Y todo esto que parece muy difícil, muy extenso, es tu derivada, pero no lo es. ¿Por qué? Porque nada más agarraste polinomios y los multiplicaste. Ok, sería todo. Vamos por otro ejemplo. Aquí vamos a tener una división. En esta división vamos a usar la fórmula de f entre g, que su derivada era g por f' menos fg' sobre g cuadrada, ¿ok? F es el numerador, f' es 2. G es el denominador y g' va a ser la derivada de una x es 1 y la derivada de 3 es 0. Bueno, y va a ser el denominador, o sea, g por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Si lo quieres entregar así, te repito, está bien, pero no es lo más común. Lo más común es desarrollar el numerador quedándote 2x más 6 menos 2x. Y si te das cuenta, se van a cancelar estos términos. 2x menos 2x, quedándote únicamente 6 entre x más 3 al cuadrado. Esa sería tu derivada. Vamos por un segundo ejemplo. Segundo ejemplo con derivadas, con cocientes, con divisiones, pues. Bueno. Nosotros vamos a tener aquí nuestro numerador
y la derivada del numerador. Vamos a tener nuestro denominador y la derivada del denominador. Y usamos la formulita de la derivada de la división. Nos quedaría el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Ok, tenemos eso. Vamos a desarrollar ese numerador. Nos va a quedar 2x cúbica más 2x cuadrada. Menos 4x cuadrada menos 4x. Y más 2x más 2. A esto le vamos a restar este otro producto. 2x cúbica menos 2x cuadrada más 4x cuadrada menos 4x más 2x menos 2. Eso es el puro numerador, ok, que ahorita estamos trabajando para reducirlo. Si te das cuenta, se van a cancelar algunos términos. 2x cúbica menos 2x cúbica se cancelan. Menos 4x menos 4x sería menos 4x más 4x, también se cancelan. Y 2x se cancelan. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Reducir términos semejantes. Aquí te va a quedar menos 2x cuadrada más 2 menos 2x cuadrada menos 2. ¿Ok? Quitas paréntesis y te queda menos 2x cuadrada. Voy a seguirle acá arriba. Te queda menos 2x cuadrada más 2 menos 2x cuadrada más 2, quedándote el numerador menos, reduciendo términos semejantes, menos 4x cuadrada más 4. Ok, ese sería el numerador. El denominador ahí lo dejamos por ahorita, quedándote entonces menos 4x cuadrada más 4 sobre eso. Ok, te digo, si lo quieres entregar así, incluso así está bien, pero si quieres estudiar en algún libro que traiga respuestas, es muy difícil que te traiga esta respuesta. Incluso aquí, factorizando un menos 4 en el numerador, te queda x cuadrada menos 1. Este denominador es un binomio al cuadrado. Lo que está dentro del paréntesis sería x menos 1 y eso al cuadrado. Ok,
Pero lo que sigue es pura álgebra, ya. Con que llegues a esto, ya es correcto, ok. Bueno, pues ahora vamos por ejercicios en su libreta.